Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa del doctor Avelino Porto. Crisis en cadena o encadenadas, la del Mercosur, la de Argentina, la de Brasil y por si fuera poco, la pandemia sin fin. La pandemia que está haciendo estragos no solo en el área social o sanitaria, sino también en la economía y en la política de varios países. La del Mercosur, Alberto Fernández, que ha decidido de hecho la suspensión del bloque. Esto es por negociaciones con otros países, es decir, Brasil, Uruguay, Paraguay quieren negociar con Corea del Sur, Líbano, Canadá, y resulta que se ha plantado Alberto Fernández a decir que no, que tienen que hacerlo en forma conjunta y que Argentina no está de acuerdo con esta decisión. Es una decisión inédita hasta ahora. ¿Que tiene derecho Argentina? Sí lo tiene, pero hay algún antecedente, hay algún precedente de algún intento de Uruguay de haber querido suscribir un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y en ese momento Néstor Kirchner y Lula, presidentes de Argentina y Brasil respectivamente, le dieron la vía libre. Finalmente aquel acuerdo no se suscribió, pero el Mercosur en este momento está en puntos suspensivos. Hablábamos de crisis, bueno, la Argentina la conocemos, pero ¿qué pasó en Brasil? ¿Qué pasa en Brasil? Cambios de 6 ministros en medio del peor periodo, la peor etapa de la pandemia, a eso sumarle Jair Bolsonaro, que reacomoda su gabinete, y una figura que reaparece, que es la de Lula. Bueno, frente a esto, otra crisis tras crisis tras crisis que analizaremos luego de los siguientes títulos. En el libro Más prosperidad, menos incertidumbre, recientemente presentado por el doctor Ricardo López Murphy, habla de un proceso de deterioro y habla de Argentina en particular. También compara los procesos de otros países, los procesos económicos en particular, y bueno, frente a las cifras que hoy conocemos, cifras del 42% de pobreza, 1 de cada 2 chicos que es pobre en Argentina, bueno, frente a eso, claro, vemos más incertidumbre que prosperidad, pero qué mejor que hablar con el doctor Ricardo López Murphy, justamente para que nos cuente, más prosperidad, menos incertidumbre, ¿cómo, doctor? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo está usted? Un gusto de poder estar de nuevo en este diálogo. En general el título responde, creo yo, a las dos cosas que han faltado. A la Argentina le ha faltado prosperidad, hace muchos años que no crece, hace muchos años que está estancada la acumulación de capital por per cápita, o sea, el signo del desarrollo es que usted tenga cada vez más unidades de capital por unidad de trabajo. Eso no ha ocurrido, y no ha ocurrido porque hemos tenido bajísima inversión, y esa bajísima inversión, entre otras razones, ha estado asociado a niveles crecientes de incertidumbre sobre la seguridad jurídica o las reglas contractuales o lo que Nino llamó la sociedad anómica, que ha estado asociado a grandes tumbos y reversiones en materia macroeconómica, a grandes crisis tanto de actividad como de balanza de pago como fiscales, y lo que el libro procura es reflexionar sobre esas cuestiones de una manera levantada. Este no es un libro electoral, es un libro de ensayos académicos que básicamente tratan de ayudar a ver un camino diferente del que hemos transitado. Usted sabe, lo conoce muy bien, usted me conoce hace muchos años, yo he practicado casi una contienda intelectual con lo que yo llamo la visión demagógica, la alternativa demagógica, y lo hago en la cátedra, lo hago en la academia y lo hago en la vida cívica.
Este libro forma parte de una combinación de esas tres facetas de mi vida que, bueno, creo yo ayudarán a muchos a reflexionar. Hay un párrafo el cual menciona una constelación de clientelismo y dependencia. Ese tema a mí me parece que ha trastocado nuestra cultura cívica. Eso sobre todo ha sido muy intenso los últimos 20 años. Yo diría hasta la crisis del 2002 eso fue menos intenso. No es que no había, pero era una dimensión mucho más limitada. Concretamente hoy en la época que yo era ministro había 90.000 planes, ahora hay 10 millones, o sea, eso cambió radicalmente, cambió cuantitativamente, pero cambió cualitativamente y eso ha afectado enormemente a la sociedad y creo también que de persistir en ese camino nos vamos a ir para el otro lado de la prosperidad, para el lado de la pobreza, porque eso genera una sociedad que requiere cada vez más impuestos sobre los que producen, cada vez los que producen son menos respecto a los que hay que mantener, y esa rueda ha sido infernal y degradante, pero todavía cuesta mucho hacerlo entender y hacer ver la imperiosa necesidad de revertir ese rumbo. Pero seguimos, por ejemplo, con los negocios y el poder para los amigos de turno, que también menciona en el libro. Eso es cierto, eso yo diría que tiene más tiempo en la Argentina, sobre todo después de la Revolución del 30 en el siglo XX, un creciente intervencionismo del Estado creó condiciones para favorecer a determinados grupos, una medida menor en la década del 30 y muy intenso a partir de la Segunda Guerra Mundial, y eso durante muchos años, yo diría hasta la década del 90, fue una realidad de la Argentina, casi los tipos de cambio hechos a medida, los aranceles hechos a medida, los impuestos hechos a medida. Eso fue un gran problema de la sociedad argentina que yo diría durante los 90, al influjo de las reformas económicas aflojó y reverdeció con toda energía después del 2002, creo yo, con una visión muy equivocada de hacia dónde debíamos ir y creo que eso explica nuestro retroceso relativo a Chile y Uruguay. Por ejemplo, ahora que ha estado muy en discusión la vacunación, yo siempre digo, yo miro como vara de medida a Chile y Uruguay. Chile y Uruguay vacunan muchísimo más que nosotros, ninguno tiene los escándalos del vacunatorio VIP. Bueno, esos dos países durante los últimos 20 años nos han sacado una gran ventaja. Son dos de los países mencionados. También evalúa la gestión económica de México. Pero hablando de países, ¿qué me dice de la crisis del Mercosur? Ahí también hay un punto interesante. Usted recuerde cómo fue planteado el Mercosur. Allá cuando Sarney y Alfonsín empezaron, la idea tenía varias dimensiones. Era primero una idea de consolidación institucional. Los países venían de larguísimos periodos de regímenes autoritarios. En segunda dimensión fue busquemos convertirnos en socios y amigos y resolvamos los problemas de riesgos mutuos, y ahí hubo un esfuerzo enorme de desarmar la carrera atómica, crear un régimen de garantía, desarmar los riesgos misilísticos, químicos, bacteriológicos, lo cual yo creo que con un gran éxito se realizó, y en tercer lugar empezó un esfuerzo que luego el presidente Menem y el presidente Cardoso acelerarían junto con los presidentes Sanguinetti, Lacalle y Valle, y generaron una complementación comercial en el marco de lo que se llamó a principios de los 90 el regionalismo abierto. Lamentablemente también después de la crisis del 2002 retrocedimos y en vez de regionalismo abierto nos convertimos en una muralla, que ese punto es el que acaba de hacer el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, diciendo no nos conviertan el acuerdo en un elemento de peso, de pérdida de competitividad
o no nos lastren. Eso no lo dijo ofensivamente, lo dijo en el sentido que hay un riesgo, sobre todo para Uruguay, Paraguay, pero también para Brasil, de que esta cosa desmesurada que estamos viviendo en Argentina, en el sentido de supercontroles, super cepos, controles de precios, toda esa cosa disparatada que tenemos, vuelve inviable a nuestros vecinos. Entonces están tratando de decir, bueno, suelten los mecanismos de imposibilidad de negociación con el resto del mundo, porque en ese contexto nos están metiendo en un problema enorme. ¿Cuánto influye en esto el proteccionismo de los industriales argentinos? Sí, yo creo que eso influye. Me parece que más influye una visión ideológica muy confundida. En realidad, los países prósperos han sido todos países integrados al mundo. El mundo ha crecido muchas veces más que Argentina. Si nosotros hubiéramos estado vinculados al mundo, nuestra economía y nuestra sociedad hubiera volado. Nosotros éramos mucho más ricos antes en relación a las otras naciones, y fue nuestro aislamiento lo que nos hizo perder, digamos, capacidad competitiva, empleo, productividad. Yo diría, con todos los problemas de corto plazo que tenemos, a mí me preocupan menos que los problemas de largo plazo. A mí me parece que el gran problema de la Argentina es el problema de empleo productivo, de inversión, de aumento de productividad. Ahí nos jugamos la vida y ahí las cosas están peor que en el corto plazo. Brasil, Uruguay y Paraguay avanzaron en negociaciones con Corea del Sur, entre otros países que están en agenda justamente para que el Mercosur negocie. De haber un acuerdo entre esos países y Corea del Sur, ¿el Mercosur pasa a ser letra muerta? No, yo lo que diría es que, por ejemplo, yo creo que Argentina podría aprovechar magníficamente esa oportunidad, porque entre otras cosas le vendría muy bien a Argentina, en vez de atrasar el tipo de cambio como hacen el presidente Fernández, la vicepresidenta Kirchner y el ministro Guzmán, a Argentina le convendría tener un tipo de cambio más competitivo, con menos restricciones, con menos, digamos, racionamiento. Y eso es una gran oportunidad para competir, porque una cosa es competir como cuando estábamos en la década del 90, con un tipo de cambio, digamos, muy revaluado, y otra cosa es competir con un tipo de cambio como lo hizo en las décadas 60, 70, 80, Corea, Taiwán, Hong Kong, Singapur. Esos países fueron muy exitosos, igual que China, y en todos los casos, en lugar de hacer estos cepos monstruosos, lo que hicieron fue tener un tipo de cambio muy competitivo. Yo creo que ese es probablemente el error más grande de Argentina, que le afecta mucho en el empleo, en la inversión, en la productividad y en la modernización. Hablando del tipo de cambio, 7 de cada 100 dólares están en el sistema. El resto está o en las casas o en las cajas de seguridad, y estamos hablando de 232.000 millones de dólares. O en el exterior, ¿no? O sea, yo creo que a veces esos números están un poco exagerados, pero convengamos que la Argentina le ha quitado 13-0 a la moneda y probablemente le tenga que quitar uno más. 14-0, cada 0 es 1000% de devaluación. Usted ha tenido inflaciones, digamos, de 1970 de alrededor de 90% por año. Usted ha martirizado a los ciudadanos argentinos con la inflación, con las devaluaciones, con el maltrato monetario. Si nosotros saneáramos eso, bueno, lo hicimos 10 años en la convertibilidad, la gente vuelve a demandar los pesos. O sea, ese mecanismo de brutalizar a nuestra ciudadanía es lo que yo creo que no funciona. Fíjese que los otros países vecinos a nosotros, en la década del 80, del 90, del 70, tenían inflaciones altas. Ninguno tiene más inflaciones altas. Los únicos que seguimos con esa rémora somos nosotros, y eso está muy asociado a la idea del liderazgo, a la idea de Cristina, de que hay que sacarle la plata a la gente emitiendo dinero, y eso
eso termina mal siempre. Yo la verdad es que es una cosa que a mí me cuesta entender cómo no hemos aprendido después de, a ver, desde hace 75 años. Fíjese, entre 1890 y 1945 nosotros tuvimos menos inflación que Estados Unidos. Desde 1945 ahora hemos tenido unas inflaciones altísimas, o sea, inflaciones fenomenales. Ahora digo, ¿por qué nos hemos dejado llevar a esa encerrona fatal? Eso, cuando hablas de la bimonetariedad es eso, o sea, es el inmenso problema de una moneda degradada por su élite gobernante que ha llegado, recuerde usted es un hombre que tiene una gran experiencia, en la Argentina confiscamos 5 veces los depósitos, además de la inflación. Entonces, hay casi una resistencia natural en la sociedad a no dejarse saquear. Usted menciona en el libro las varias propuestas de reemplazo de la moneda local, textuales palabras. ¿Lo ve viable? Yo digo, una experiencia que ha sido muy fecunda, a mi modo de ver, ha sido la de Europa. O sea, yo creo que el euro fue una construcción muy valiosa, a la cual se siguen incorporando países. A nadie se le ocurriría asociarse al peso argentino, sin embargo al euro se incorporan, y yo creo que esa experiencia fue muy valiosa en las crisis porque les permitió a los países, sobre todo los del sur de Europa, afrontarlas con más holgura que nosotros. Yo siempre he sido partidario de que hubiera algún régimen monetario y fiscal muy firme en la Argentina que devolviera confianza. Yo creo que si nosotros avanzáramos en esa línea, que nos diera certidumbre y sobre todo se extendiera a través de los distintos periodos de gobierno. Usted vio que ahora están buscando un acuerdo para andar haciendo de pedigüeños, de mendicantes en el mundo. Yo diría, no, hagamos un acuerdo para terminar con esta barrabasada fiscal y monetaria y comprometámonos a tener una moneda tan valiosa como el euro los próximos 100 años. ¿Pero nosotros solos o con países de la región? Bueno, si se pudiera con países de la región y los políticos nunca más puedan controlar el Banco Central, yo estaría feliz, pero digo, eso es otra. Yo digo, eso lo podemos hacer sin necesidad de los demás. Pero es decir, no es un problema de los demás, porque Cristina parece pensar que el resto del mundo está conspirando contra nosotros, por eso no tenemos vacuna, por eso tenemos inflación. No es verdad eso. El problema crucial de la Argentina ha sido su élite dirigente, que no ha organizado estos asuntos de una manera inteligente como nuestros vecinos, y yo propongo que si va a haber un acuerdo decisivo, tiene que ser para balancear nuestras cuentas fiscales, ordenar nuestro sistema monetario y hacer un banco central que sea impenetrable para la política. Republicanos Unidos, ¿qué me cuenta? Ese es un esfuerzo valioso de incorporar lo que yo diría es una tradición muy vigorosa en todo el país de los pensadores por la libertad, que tenemos una organización muy grande. Yo diría la Red por la Libertad es una red inmensa, con un defecto que estamos tratando de subsanar, que es no haber participado en la política electoral, en la política agonal, salvo la experiencia que yo hice con bastante importancia en el 2003, pero no hemos logrado participar de una manera competitiva y creo yo que eso es lo que estamos tratando de resolver. Le haría bien al sistema político argentino que en vez de ser francotiradores intelectuales de un gran peso en el debate, formáramos parte del Congreso, de las legislaturas provinciales, de los consejos deliberantes, y también nos viéramos atados y obligados a las normas y a las prácticas del régimen institucional. Creo que le haría bien al país y a nosotros adquirir esa práctica y esa disciplina. ¿Paso sí o paso no? No, yo creo que las pasos son imprescindibles.
Yo creo que es un sistema que ha evitado, digamos, la gente no se acuerda cómo era antes, pero había unos escándalos colosales, un control de la maquinaria política abusivo y obsceno. Las PASO le dieron a los ciudadanos la posibilidad de participar. Es verdad que la coalición del Frente de Todos no autorizó que hubiera primarias ni en el 15, ni en el 17, ni en el 19, y también es cierto que Juntos por el Cambio tampoco lo permitió. Yo creo que eso fue un error estratégico, no lo digo yo solamente, Randazzo ha hecho de este caso un problema quizás con mayor incisividad que lo hago yo, porque él dijo, el problema grave es que acá todo el sistema electoral está sometido al capricho de una familia, pero de todas maneras me parece que las PASO son un instrumento copiado de la experiencia santafesina y de la experiencia uruguaya, perfectible. Yo, por ejemplo, creo que sería muy sano, como es en Uruguay, que la fórmula presidencial se pueda recomponer para unificar las fracciones que compiten bajo un mismo paraguas, pero bueno, salvo eso, el resto a mí me parece que es un sistema menos abusable que los alternativos. ¿Republicanos Unidos podría estar cerca de Juntos por el Cambio o del Frente de Todos? No, yo creo que en la elección del año 21 nosotros tenemos que ir a competir y a contar cuál es el respaldo social que tenemos, sea 10%, 20%, como tienen los liberales holandeses, que son la vanguardia y el corazón de la coalición de gobierno, o como los liberales alemanes, que son una fracción minoritaria, o si sacamos el 2%, ni nuestras esposas nos van a prestar atención, pero digamos, tenemos que someternos a esa prueba. Doctor Ricardo López Murphy, ha sido muy amable, muchas gracias. No, ha sido un gusto hablar con ustedes, muchas gracias. Primera pausa, volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Hay quienes piensan que Jair Bolsonaro vive su peor momento desde que asumió la presidencia. Varios factores se han combinado. Por lo pronto, la remoción de gran parte de su gabinete, la cúpula de las Fuerzas Armadas que renuncia, la pandemia que se ha llevado 310.000 personas, y a eso sumarle la aparición de una figura emblemática en Brasil, que es Lula en escena. Esto a un año y monedas de las presidenciales. Le vamos a preguntar a Héctor Luis Saint-Pierre, que es doctor en filosofía política y es coordinador ejecutivo del Instituto de Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal Paulista. A ver, ¿qué pasa en Brasil, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un placer estar contigo. En realidad el panorama es bastante turbulento en Brasil porque se viene sucediendo, en realidad hay una crisis, por un lado una crisis digamos interna, una crisis ministerial importante, una pandemia galopante que ya lo habíamos dicho la otra vez cuando estuve contigo aquí conversando, es decir, todo apuntaba a una catástrofe y la catástrofe era una catástrofe anunciada y ahí está la manifestación, es decir, más de casi 320.000 muertos, un promedio de 3.500 personas muriendo todos los días. Es una locura, en realidad es espantoso, sin vacunas. Hay una estructura de vacunación muy importante aquí, muy buena,
pero no hay vacunas, no hay insumos para producir vacunas, ni siquiera se compraron las vacunas. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hubo un esfuerzo de Bolsonaro de presionar a los ministros y particularmente a las Fuerzas Armadas para que operasen contra los gobernadores, que los gobernadores querían comenzar a trabajar con el distanciamiento social, el uso de máscaras, las vacunas, es decir, las recomendaciones normales para casos de pandemia como la actual. Y los militares aparentemente se opusieron a eso y no solo eso, sino que hubo un documento que yo comenté contigo la primera vez que estuve aquí, donde los militares hacían un análisis proyectivo de la pandemia en Brasil. Eso fue en fines de febrero y comienzos de marzo. Hacían una perspectiva y imaginaban 3 escenarios posibles, con medidas drásticas, sin medidas y con medidas, digamos, medias. El gobierno no hizo ninguna medida y ellos aplicaron esas medidas internamente a las Fuerzas Armadas, es decir, a la familia militar. Y en esta semana, el fin de la semana pasada, un general, que justamente ahora fue electo comandante del ejército, salió un discurso aparentemente interno a las fuerzas diciendo que ellos sí aplicaron lo que había dicho aquel documento que comentamos la otra vez contigo, que aplicaron todas las medidas restrictivas y que se notaba la diferencia entre el porcentaje de infectados y muertos dentro de las Fuerzas Armadas y la sociedad en general. Una forma de desembarcarse del gobierno militar bolsonarista. Este es un gobierno militar bolsonarista y los militares están viendo que su imagen está siendo manchada muy gravemente por esta pandemia y por la conducción general del país, es decir, la economía, la política externa, a tal punto la política externa que, como tú sabes, el primero que digamos, dejó su silla fue el ministro de Relaciones Exteriores, que venía cometiendo una serie de errores, no sé si de errores, pero en fin, si seguía una línea ideológica demasiado radical, neofascista, como inclusive comentamos la otra vez que estuve por aquí, es decir, donde inclusive decía que la vacuna china venía con un chip para localizar a los que se aplicaban la vacuna y poder hacer seguimiento. Unas locuras, terraplanistas, es decir, pensaban que la Tierra es plana, y una serie de cuestiones, es decir, de ataques a la ciencia, de ataques a la universidad, para imponer esa ideología. Fue el primero que salió, entró otro, Franco, que estaba encargado del protocolo, siempre estuvo en protocolo, y ahora estaba en presidencia, en el protocolo de la presidencia. Es decir, no va a haber grandes mudanzas, puede haber algún cambio de estilo, porque el anterior realmente era un pésimo ministro de Relaciones Exteriores, tal vez el peor ministro de Relaciones Exteriores que hubo en el Brasil, y yo me imagino que hasta en el mundo, porque es difícil imaginar un ministro de Relaciones Exteriores peor que el anterior. Y este aparentemente es de la misma línea, porque Bolsonaro solo coloca gente que obedece su mando, es una estructura militar, no política, no de articulación política, de generar consensos, sino de ordenar, y si no se obedece se cambia. Son fusibles. Eso te iba a decir, Bolsonaro, más allá del apoyo de los evangelistas, más allá del apoyo de lo que se llama bovinos, es decir, aquellos que se ocupan de la ganadería y la agricultura, ha tenido el apoyo de las balas, como quien dice, como un proyecto de poder militar. ¿Y es ahora o son ahora los militares los que están enfrentados entre sí? Mira, los evangélicos en realidad los únicos que quedaron son los pentecostales más radicales, el sector agroexportador y pecuarista exportador ya no está tan tranquilo porque los mercados se les están cerrando justamente por la política externa nefasta, que estaba criticando a todo el mundo, discutiendo a todo el mundo, inclusive con relación a Europa, con las cuestiones del clima, es decir, las posiciones de Brasil con relación al clima fueron pésimas, siendo que en un momento fue una insignia de las políticas climáticas. Ya con este gobierno se deterioró la imagen, se quemó la Amazonia, se quemó el Pantanal,
y muchos mercados empezaron a cerrar. Por lo tanto, el sector agroexportador también ya estaba con un pie en el freno. Y finalmente el sector industrial importador básicamente, pero es un sector, digamos, industrial, una burguesía nacional, tal vez no nacionalista, pero sí nacional, también comenzó a se preocupar por la forma en que se estaba llevando la pandemia y los problemas de que los trabajadores puedan entrar en la fábrica para producir, que las personas consigan ir al supermercado para comprar. En fin, es decir, el mercado comenzó la inflación, hubo aumento en la tasa de intereses, es decir, el propio sector empresarial, buena parte del sector empresarial se está bajando también del barco. Y finalmente los militares que no quieren ver marcada su imagen. Aunque, insisto, es difícil separar la imagen de los militares de este gobierno. Este es un gobierno que fue promovido por los militares. La familia militar montó una agenda de más de 1 millón de personas moviéndose por la campaña de Bolsonaro. Se usaron las redes, inclusive tal vez, esto es una hipótesis, el comando de guerra cibernética para circular noticias falsas y crear propaganda. Es decir, la mayoría de los ministros militar, hay más de 6.500 militares en el gobierno, muchos de la activa. Eso significa, el propio ministro de la Salud, Pazuello, que salió recientemente humillado, era un general de la activa. Un general de la activa, para llegar a un papel de ministro, tiene que tener la autorización del comando, y obviamente del Ministerio de la Defensa. El Ministerio de la Defensa es político, pero el comando teóricamente es técnico. O sea que hay un compromiso muy fuerte de las Fuerzas Armadas con este gobierno que es innegable. En este momento quieren tratar de separar su imagen, que están viendo malograda, y algunas partes de la conducción de las Fuerzas Armadas, de los cuadros altos, ya está viendo que Bolsonaro es un fusible que tiene que ser quemado rápidamente. El único apoyo es básicamente de los cuadros medios, es decir, de mayor para abajo, y de la policía militar. La policía militar que tentó una rebelión, un motín, la semana pasada, que fue resuelto, pero están en pie de alerta. Y esa es la situación de Brasil en este momento, está bien complicado. Hubo una carta abierta de 200 personas, banqueros, exministros, economistas, en contra de la gestión de Bolsonaro, lo cual habla de una figura alicaída, digamos, en cuanto a popularidad. Ahora, en su propio sector, digamos, ¿tiene recambio Bolsonaro? Yo creo que por ahora va a insistir, aunque entró un cuadro que tú mencionaste muy importante, un cuadro externo, digamos, al análisis, que es Lula. Y Lula movió todo el tablero político de Brasil. Es decir, la posibilidad de Lula entrar a las elecciones, ya todas las encuestas muestran que Lula ganaría de Bolsonaro, que ganaría de todos y posiblemente en el primer turno. Entonces eso ya está moviendo mucho y están viendo que la figura de Bolsonaro no tiene recambio. Pero como te digo, él tiene una mentalidad militar, a pesar de hace casi 35 años que está como diputado, y un diputado bastante corrupto y ineficiente en cuanto a diputado. Pero tiene esa actitud que, como diría Sun Tzu, de colocarse en el campo de la muerte. El campo de la muerte es cuando se coloca la tropa contra el río, es decir, sin salida. Y ahí es una guerra de vida o muerte. Y la posibilidad o el peligro de Bolsonaro es que ante esa presión de todas las camadas, y tanto de empresarios como tú mencionas, la OAB, Organización de Abogados de Brasil, los sectores, inclusive sectores evangélicos que se están bajando, que están haciendo manifestaciones muy claras, la sociedad, la cultura, la academia, las universidades que se están protestando permanentemente, todo eso lo puede colocar en el campo de la muerte y radicalizar su posición.
Y eso me parece que es imponderable en el caso de Bolsonaro. Siempre que fue acusado, atizado, quiero decir, atizado, él dobló la apuesta. No sé qué hará en este momento, puede ser que la doble. Él ahora, por ejemplo, los ministros militares, los comandos, no solo cambió el ministro de la Defensa, sino que el ministro de la Defensa fue con el pedido de dimisión de los 3 comandantes. Eso no aconteció nunca en el Brasil. Hubo alteración de algún comando desde el punto de vista político en el 1977, durante la dictadura militar. Este mudó los tres comandantes y no fueron los más antiguos, sino que también quebró la cadena jerárquica dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces no se sabe, Jorge. Y a eso hay que sumarle la pelea con los gobernadores, especialmente con João Doria, el gobernador de San Pablo. Él hablaba de la vacuna china de Doria, por ejemplo, o de la vacuna china al estilo Donald Trump. Al parecer ha moderado un poco ese discurso. Y sí, las 300.000 muertes se le vinieron encima. Y la única vacuna que tenía a mano era la vacuna china. A tal punto que inmediatamente él pidió la vacuna china, como diciendo, la vacuna china no es de Doria, la vacuna china es brasilera. Y empezó a vacunar. Ahí Doria dijo que Butantan, el Instituto Butantan, que es de San Pablo, financiado por el Estado de San Pablo, estaba desenvolviendo otra vacuna con otra tecnología que es un huevo, bueno, no importa. Otra tecnología de vacuna, una vacuna que sería producida totalmente en el Brasil, con algunos insumos extranjeros, que es la infección del virus, pero todo el proceso es un proceso muy económico y desarrollado por el Butantan, el Instituto Butantan. El Doria hizo esa declaración y a las 7 horas de esa declaración, el ministro de Ciencia y Tecnología dice que Brasil estaba desenvolviendo 3 otras vacunas en 7 horas. Es decir, que hay una competencia que tú la has detectado perfectamente entre prácticamente Doria en cuanto a gobernador y Bolsonaro, que disputan más o menos el mismo espacio. Es decir, Bolsonaro se ha ido corriendo hacia la extrema derecha, porque estamos hablando de extrema derecha. No es derecha conservadora, es extrema derecha cerrada. Y Doria está en un centro derecha o un centro, digamos, más negociable, un PSDB, lo que era la antigua, las siglas continúan siendo la misma, pero era una socialdemocracia. Hoy está más toda la topografía política se corrió para la derecha en el Brasil. Toda la topografía. Y la causa Lava-Jato quedó en 0. Prácticamente. Quien quedó muy comprometido es el ex juez Moro, comprometido porque tuvo actitudes extrajudiciales, alteró los procesos judiciales, operó junto con los promotores, que serían los abogados de acusación, trabajó juntos y eso está probado. Y eso corrompe todo el proceso, es decir, no puede ser llevado a cabo. Ahora, lo que trataron de hacer los jueces de la Suprema Corte de Justicia fue separar el caso Lula de los otros casos de la Lava-Jato, para no pensar que eso estaba afectando, digamos, la lucha anticorrupción, que todos son a favor de la lucha contra la corrupción, todos los jueces y toda la sociedad brasilera es contra la corrupción. Solo que los jueces y toda la OAB, la organización, la Asociación de Abogados de Brasil, la Asociación de Abogados de Brasil, es favorable a que se cumpla la justicia conforme los planteos de los procesos judiciales correctos. Y parece que la operación Lava-Jato se extralimitó, inclusive muchos de los procesos pasaron para la justicia norteamericana, revelando datos de empresas nacionales. Hubo una serie de cosas que la historia no va a ser la justicia, sino la historia que va a revelar, me parece. Le vamos a poner un broche con una palabra: continuará. Y por lo pronto, muchísimas gracias, Héctor. Gracias a vos, Jorge, un abrazo. Un abrazo.
Pausa, volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Muchas veces diferenciamos por sectores cómo va la Argentina, cómo va la economía, cómo van las empresas, cómo van los sindicatos, en fin. Pero vamos a abocarnos a la situación de las empresas en particular, con un esquema totalmente nuevo, que es el del teletrabajo, totalmente nuevo en la mayoría de los casos, inclusive legislado, es decir, ahora legislado. Y a esto le vamos a sumar qué ocurre en otros países, reducción de jornadas de trabajo. Caso España, una prueba con 200 empresas las cuales se va a trabajar 4 días por semana. ¿Esto para qué? Para fomentar el sector de turismo y el sector de servicios, que es la principal fuente de ingresos de España. Pero vamos a empezar por Argentina, con el profesor emérito de la UCA, el doctor Julián de Diego, que es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Doctor de Diego, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. Estar en su programa. Igualmente que esté aquí. Doctor, ¿cómo ve la situación del sector privado en Argentina? Bueno, mire, el escenario para el mundo empresario es bastante simple, pero es muy desafiante. Todo lo que signifique trabajar en una fábrica se va a robotizar. Todo lo que signifique prestación de servicios va a ser teletrabajo. O sea, ese es el mundo que viene, y la pandemia, el COVID-19, actuó como acelerador. Porque la robotización tiene la ventaja de que tiene una exposición humana muy limitada, y por lo tanto disminuye cualquier tema vinculado con los contagios, y el teletrabajo, sobre todo a través del formato del home office, o sea, del trabajo en el domicilio del trabajador, evita el traslado, evita el contacto personal, y por supuesto es una buena herramienta para luchar contra los efectos nocivos de la pandemia. Así que el COVID-19, que hizo tanto daño, produjo también esta gran oportunidad que se está viviendo en el mundo empresario del proceso de transformación, que, como usted dijo muy bien, está ligado no solamente a una nueva modalidad, sino además a que se pueda luchar con mayor eficacia contra el desempleo. Nosotros tenemos un índice de desempleo que no resulta muy transparente, porque ronda el 11%, cuando sabemos que los países centrales de Europa todos han superado el 15%, como consecuencia de los efectos nocivos de la pandemia. Nosotros debemos tener un índice de desempleo igual o superior a ese 15%, lo que está un poco camuflado con los subsidios. Pero la realidad es que, como los efectos de la pandemia continúan, la mayoría de las empresas sigue manteniendo el home office. Y entonces empieza el proceso de que ya no es tan provisorio este home office. Se está empezando a convertir en parte de la modalidad habitual. Y la reducción de la jornada que se visualiza en países como España, ya se venía viviendo en Francia, en Italia, en los países nórdicos, en Finlandia, Noruega, Suecia, en los países fríos, Dinamarca, los Países Bajos, todos ellos habían ido reduciendo la jornada como una forma de luchar contra el desempleo, y también porque había una demanda de la población de mayor y mejor calidad de vida. Así que todos los males desatados por la pandemia tienen esta contrapartida bastante llamativa de que
tienen este frente positivo, que es el proceso de aceleración de la transformación tecnológica, que va a ser en el futuro la gran fuente de trabajo y el medio a través del cual los países, con determinados incentivos, van a poder luchar contra el desempleo. ¿La ley de teletrabajo va acorde con estos tiempos? Bueno, esa es una pregunta clave. En realidad, la ley se pensó como un instrumento, en la Cámara de Diputados, como un instrumento para defender al trabajador de los posibles abusos del empleador. Y se olvidó, hasta inclusive el propio partido oficialista, en donde obviamente el trabajador debería ser un protagonista importante, que la ley de teletrabajo se puede convertir, como ha ocurrido en los países centrales de Europa, como ha ocurrido en los Estados Unidos y también en los países de Latinoamérica. Veamos lo que ha pasado con el teletrabajo en países como Colombia, como Chile, como los centros urbanos importantes de Brasil. En definitiva, la ley se creó como un mecanismo de protección al trabajador sin visualizar la gran oportunidad que tenía el legislador de generar mecanismos de promoción. Pero la reglamentación, que no modificó el texto de la ley, así que es una reglamentación que hasta ahora uno puede calificarla de constitucional, generó algunas soluciones a las controversias que había planteado la ley y permitió que, en definitiva, una norma que se había creado como un sistema de protección frente a los abusos del empleador se convierta finalmente en una herramienta para fijar las reglas del trabajo a distancia o del trabajo fuera del ámbito geográfico del establecimiento del empleador. La conclusión es, en definitiva, es la primera vez en 40 años que el Parlamento saca una norma pensando en el futuro, aunque lo haya hecho en forma imperfecta, porque seguramente después con la práctica va a ir mejorándose su contenido para que genere más puestos de trabajo y fomente el empleo del que tanta necesidad hay en la población después de los estragos que produjo la pandemia. Si yo soy un empleado en relación de dependencia, al clásico, es decir, que tengo que asistir a mi lugar de trabajo y por la pandemia o por otras circunstancias debo hacer teletrabajo, ¿tengo los mismos derechos? Bueno, uno de los temas en donde la ley actuó correctamente es en establecer con muchísima claridad no solamente la igualdad de los derechos, tema que usted, como lo plantea, es un tema fundamental, o sea, el trabajador presencial, que es el que trabaja dentro del establecimiento, transformado en trabajador a distancia, en el home office, tiene los mismos derechos que el trabajador presencial. ¿Esto por qué es así? Por algo que además, si supongamos que la ley no hubiera dicho que existe esa igualdad, en rigor, la ley de teletrabajo no es un satélite, no es un instrumento independiente, es una pieza dentro de la ley de contrato de trabajo. Y por lo tanto, al estar inserto dentro de la ley de contrato de trabajo, en el artículo 102 bis, que es el número que le asignó el legislador a esta norma, que se llama modalidad contractual de teletrabajo, se tiene que compatibilizar con todo el resto de las normas que giran alrededor del trabajador. Igual remuneración por igual tarea, los principios de no discriminación, la compensación económica dentro de términos que sean siempre más beneficiosos para el trabajador, el principio de gradualidad, en el sentido de que en forma correlativa con las vicisitudes que vive la economía, el trabajador tiene que ir recibiendo determinados beneficios, como por ejemplo la actualización de sus salarios, el régimen de jornada, es decir, todo el sistema legal es aplicable al teletrabajador, compatibilizándolo. O sea, el gran desafío que tenemos ahora nosotros, los juristas sobre todo, es ir adecuando un trabajo que antes se hacía en el domicilio del empleador, en un establecimiento, y ahora se hace adentro
de la casa. Para dar un ejemplo cualquiera, si uno sufre un accidente dentro del domicilio y es teletrabajador en el home office, ¿qué es? ¿Accidente de trabajo o es un accidente inculpable? Cuando era trabajador presencial, todos los accidentes que ocurrían en su casa eran accidentes inculpables, o sea, ajenos al trabajo. Y todos los accidentes que ocurrían dentro del establecimiento eran los propios del empleador, o sea, que eran accidentes laborales. Ahora, los dos episodios ocurren en el único lugar donde se desenvuelve el trabajador, que es su propia casa. Entonces, hay una cantidad de temas en donde los desafíos que tienen los profesionales, los legisladores, los que, como mi caso, negociamos los convenios colectivos con los sindicatos, tenemos que ir adaptando para que esta igualdad de deberes y derechos, porque la igualdad no es solamente de derechos, sino también de los deberes que tienen las partes, se vaya armonizando con esta nueva forma de trabajar. ¿Y qué me dice del horario de trabajo? Hace poco miembros de una compañía de inversión de Estados Unidos firmaron un petitorio para bajar de 95 horas por semana a 80 horas por semana, esto por el teletrabajo. Sí, estos números son a veces generan ciertas dudas y temor, ¿no? Fíjese usted que nuestro régimen de jornada, que no es de los más modernos del planeta, es uno de los que todavía están aferrados a las normas de mediados del siglo pasado, establece todavía la jornada de 8 horas diarias y 48 horas semanales, cuando, por ejemplo, Francia hace varios años que tiene la jornada de 35 horas, de 7 horas por día. Y cuando uno trabaja en home office, generalmente la jornada también tiene alguna reducción. Pero el fenómeno que se ha desatado es contradictorio con este tema de reducir la jornada. ¿Por qué? Porque cuando uno está en su domicilio, provisto de las herramientas telemáticas como las que estamos usando en este momento para poder hacer este programa, la persona tiene una plena disponibilidad y por lo tanto su horario tiende a ser extremadamente flexible y extremadamente extenso. Es por eso que tanto en Europa como en Estados Unidos se empezó a crear esta figura que también está en la ley como una figura amenazante contra las atribuciones que tiene el empleador de organizar la jornada, que es el derecho a la desconexión. ¿En qué consiste? En que el trabajador tiene derecho a que, si tiene una jornada, vamos a poner un ejemplo, 9 a 16, antes de las 9 y después de las 16 tenga derecho a desconectarse y a no cumplir con ninguna obligación ulterior. Lo que al principio esto era un derecho del trabajador, después se convirtió en una necesidad del empleador. ¿Por qué? Porque yo a un trabajador que tenía distancia y trabajaba de 9 a 16, si tenía alguna necesidad a las 18 horas le mandaba un correo y le pedía que me lo contestara urgente. Y el trabajador me lo contestaba. Con el tiempo se iban generando los antecedentes para cobrar horas extras que yo no le pagué. Y eso es lo que pasó en Estados Unidos y eso es lo que está pasando en Europa. En Europa es importantísimo los juicios que hay laborales, son importantísimos los juicios laborales por la cantidad de horas que trabaja el teletrabajador, porque no tiene límites y porque puede demostrar solamente con los correos electrónicos, solamente con las redes sociales, solamente con el haberse conectado, que su jornada se extendía en demasía porque su empleador le pedía mayores servicios. Entonces, volviendo al punto, este es otro de los elementos que hay que armonizar. La extensión de la jornada para que la persona tenga el descanso razonable, la curiosidad que tiene el teletrabajo de que es ultra flexible. En muchos sistemas, en Estados Unidos sobre todo, se usa el famoso régimen de hora flex, que si uno trabaja de 9 a 16, puede un día ingresar a las 7 de la mañana y retirarse 2 horas antes, o puede ingresar en lugar de las 9 de la mañana a las 11 y trabajar 2 horas más, y tiene un marco de flexibilidad que tiene que armonizar obviamente con el equipo, con su supervisor, etcétera. Pero ¿por qué se hace esto? Porque lo que se trata es de que el trabajador tenga
del mismo modo que tenga una jornada en donde cumple con su tarea desde su domicilio, tenga un descanso razonable, tenga la posibilidad de tener tiempo libre para su esparcimiento, para su vida familiar, para la atención de lo que le parezca fuera de lo que es la vida laboral y para el descanso en el sentido del descanso reparador, o sea, el descanso que a la persona al día siguiente le permite volver a trabajar con todo el ímpetu. Entonces, con esto lo que le quiero significar en una muy apretada síntesis es que, como en todo régimen nuevo, hay muchas cuestiones que hay que afinar. Pero lo que es un hecho es que todo esto que estamos analizando llegó para quedarse y que las empresas no van a retroceder. Es más, ya hay empresas que están desalquilando instalaciones, cerrando oficinas y creando hasta un nuevo layout en donde ni siquiera los gerentes tienen ya oficina fija, sino que llegan a un lugar donde hay un pool de cubículos, se sienta en el cubículo que encuentra vacío y ahí puede trabajar, pero ni siquiera ya tienen el escritorio que antes tenía reservado con una secretaria con el modelo clásico. El escritorio hoy está acá, está en el teléfono. Exactamente. Doctor De Diego, ha sido muy amable, muchas gracias. No, un placer y muchas gracias por la invitación. Un placer. Y un placer también ha sido compartir Universidad Crítica con ustedes. Nos reencontramos en la próxima. Gracias. Chao.